En este video te voy a mostrar cómo empezar a invertir tus primeros $100 si es que ya has hecho el esfuerzo de ahorrarlos y lo quieres invertir. Pero en este caso yo personalmente lo voy a estar invirtiendo mes a mes hasta un año para mirar cómo se comporta la inversión y cuánto retorno me genera, y así poder tener un ejemplo real con inversión real y números reales. Pero antes de empezar y mostrarte en qué vamos a invertir o cómo los vamos a invertir, quiero que entiendas que yo no soy un asesor financiero, ni esto es una recomendación de compra. Esto es simplemente un ejercicio que quiero hacer para mirar cómo se comporta la inversión. Así que, dejando esto claro, es obvio que tú eres responsable de hacer tu propia búsqueda, hacer tu propio análisis y tomar las decisiones bajo tu responsabilidad, ¿ok? Entonces vamos a mirar cómo vamos a invertir estos $100. En mi anterior video yo estuve hablando sobre los mejores 5 ETF que podías comprar a la fecha de hoy, y en este video voy a escoger uno de esos ETF para empezar a invertir. Pero antes quiero que hagamos un pequeño análisis y entendamos, o quiero que entiendas, que tu objetivo principal debería ser generar más dinero cada mes. Así que si tú tienes $100 y a lo mejor te gusta este mundo de las inversiones, déjame darte una pequeña reflexión. Si tú que me estás mirando solo tienes $100 para invertir en la bolsa de valores, tal vez la bolsa de valores no sea la mejor opción, porque la bolsa de valores invertimos constantemente y a largo plazo para tener un retorno al final. Entonces, si solo tienes $100 para empezar y quieres sacarles el mayor provecho, la bolsa de valores tal vez en tu caso no sea la mejor opción, ya que mirando otro tipo de inversión puedes generar un dinero mucho más rápido y mucho mayor que la bolsa de valores. Porque recuerda, en lo que hemos hablado anteriormente, que la bolsa de valores tiene un retorno entre un 8 a un 10%. Entonces, si tú tienes simplemente $100, ¿para qué esperar un año para tener un retorno de 8, 10, 15 o un 20%? Prácticamente no se hace tan atractivo, ¿ok? Pero si tú lo invirtieras en otro tipo de activos, por ejemplo, qué sé yo, que tú puedas comprar artículos para revenderlos, estoy seguro que en un plazo más corto generarás una mayor ganancia que dejarlo sentado en la bolsa de valores todo un año para un 15 o un 10% de retorno, ¿ok? O otro caso, si tú quieres sacarle un mayor retorno, lo más ideal sería tal vez invertirlos en ti mismo, tal vez mejorando ya la profesión que tengas, o sencillamente adquiriendo una habilidad diferente o una nueva habilidad que te permita monetizarla y dar un servicio que te genere un ingreso, y ya así vas a mirar que esos $100 se fueron multiplicando, ¿ok? Y de igual manera, si ese es el caso, podrías tener, digamos, un ingreso recurrente que te permita ahorrar y a su vez invertir en la bolsa de valores, ¿ok? Entonces, a estas alturas te estarás preguntando, entonces, ¿en qué caso sí vale la pena invertirlo en la bolsa de valores? Bueno, y aquí vamos a entrar en dos escenarios para no hacer el video muy largo y explicarlo bien rápido. El primer escenario, yo te diría, por ejemplo, si tú estás invirtiendo a largo plazo, si tu vida financiera te permite invertir con regularidad, es decir, así sea que no tengas 100, pero puedes invertir $50 cada mes, todos los meses, sí sería una buena opción, porque igual los vas a tener sentado en tu cuenta de banco y sencillamente el banco no te va a dar prácticamente nada, e incluso se va a devaluar por la inflación. En ese caso sí sería una buena idea invertirlos en la bolsa de valores, porque se van a revalorizar, porque la bolsa de valores a largo plazo ha tenido una tendencia al alza. Obviamente en esa tendencia ha tenido retrocesos y caídas, pero al final siempre se aprecia. Y otro caso en el que deberías invertirlos, o que sería una buena idea invertirlos, es si tú estás invirtiendo para tu retiro o para un ahorro en el futuro y tú sencillamente ya los ahorras igualmente en tu cuenta de banco. Sí sería buena idea que los invirtieras en la bolsa de valores y los fueras revalorizando para que el dinero trabaje por ti.
¿ok? En esos dos casos yo lo vería viable también. Y un tercer escenario como extra es si tú te encanta este modelo de negocio, te llama mucho la atención las inversiones y quieres empezar, pero para empezar vas a necesitar tanto capital como conocimiento. Entonces, mientras consigues el conocimiento, mientras lo vas absorbiendo, vas aprendiendo, vas ahorrando para cuando ya tengas un conocimiento sólido, puedas aprovechar ese ahorro que ya tienes y mover esa inversión a otro modelo de inversión dentro de la bolsa de valores que te va a generar un mayor retorno. Entonces, en esos casos sería una excelente opción, ¿ok? Y no siendo más, vamos a pasar a comprar el ETF. Y el ETF que vamos a estar comprando, no sé si miraron el video anterior donde hablamos sobre los 5 mejores ETF. Y en ese video analizamos unos muy buenos ETF que valen la pena invertir en ellos. Y yo ya tengo depositado con anterioridad un dinero, tengo $600, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Esto lo deposité con anterioridad para el video, ¿ok? Y eso es lo que tengo. Como aquí pueden ver también, voy a irme al historial para que ustedes miren el historial de transferencia. Los transferí el día 15 de este mes. Y de aquí vamos acá, bueno, vamos a hacer y sencillamente ya podemos básicamente ir y buscar la acción que quieras comprar o el ETF que quieras comprar. Y aquí vamos a irnos aquí, por ejemplo, ustedes pueden buscar la acción que ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes pueden escribir Apple y van a mirar el stock de Apple. O sea, y así cualquier otro tipo de acción que ustedes quieran especialmente comprar, ¿ok? Entonces, pero nosotros en esta ocasión vamos a comprar el SPLG, que fue uno de los ETFs económicos que analizamos en el video anterior. Y como pueden ver, a esta fecha cuesta 51,48 centavos de dólar. No sé si miraron mi video anterior donde lo analizamos. Ahí estaba costando ya prácticamente, estaba alrededor de $48 y algo, no recuerdo muy bien, o casi $49. El hecho es que si lo hubiéramos invertido en esa fecha, ya estaríamos generando entre $2 o $3 por acción que hubiéramos comprado. Entonces se hubiera revalorizado, hubiéramos ganado $3, $6, depende de la cantidad de acciones que hubiéramos invertido. En este caso vamos a irnos aquí a Trade, y aquí en Trade pues sencillamente les va a desglosar, o por ejemplo les va a desglosar si es una orden límite, es una orden mercado. Ok, aquí simplemente lo vamos a hacer sencillo y vamos a poner dos acciones ya que cuesta 51, y aquí abajo pueden ver que tengo un total de $102.92, que ese va a ser el total a pagar, y sencillamente le damos comprar y ahí simplemente confirman la compra. Y básicamente eso sería todo. Obviamente voy a organizar la plataforma de Webull para que se compren las acciones cada mes automáticamente y no tenga que estar pendiente o se me pase por alto, para tener eso en cuenta. Y otra cosa también que quiero decirles es que toda inversión va a depender del perfil de inversor, ¿ok? Si tu meta es invertir a largo plazo, la bolsa de valores es una muy buena opción, pero siempre trata de buscar la mejor opción para tus inversiones, porque al final lo que tú necesitas es ganar dinero, porque si ganas dinero mejoras tu calidad de vida y tienes más dinero para invertir, ¿ok? Entonces no te quiero quitar más tiempo, es un video sencillo, espero te haya gustado. Recuerda que si el contenido te está gustando, déjame un super like, comparte el video, suscríbete al canal si es primera vez que me ves. Y no siendo más, recuerda que esto es Confinanza y juntos hacia la libertad financiera. Nos vemos luego.